Como todo reino, ¿sí? Tiene una cultura. El reino de Dios tiene una ley, tiene una cultura, tiene un idioma, ¿sí? Y vamos a dedicarle tiempo a comprender, a entender por qué es necesario para todo hijo de Dios, ¿sí? Manifestar, no solo disfrutar, sino manifestar la cultura del reino al que pertenecemos. Vamos entonces a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 y verso 6. Esta es la expresión, el contexto es algo que la iglesia temprana, la iglesia de los primeros siglos, ¿sí? Desataba a través de su accionar, a través de la predicación del evangelio, desataba en cada ciudad en donde el evangelio era predicado. En cada lugar en donde la iglesia predicaba el evangelio, en cada lugar en donde la iglesia irrumpía, ¿sí? No pasaba desapercibida, no que arrancaba este tipo de expresiones como el que está precisamente en este versículo, Hechos capítulo 17 y verso 6. Miren lo que decía el mundo. Miren lo que decían los habitantes de una ciudad cuando vieron a una iglesia entendida, cuando vieron una iglesia empoderada, autorizada por el Señor Jesucristo, ¿sí? Asistida, gobernada por la vida del Espíritu Santo. Miren la expresión que esta iglesia arrancaba de los moradores, de los habitantes de una ciudad. Miren lo que dicen. Estos que han trastornado el mundo entero andan por la ciudad. ¿Qué es lo que decían de ellos? Estos que han trastornado el mundo entero, han puesto el mundo, ¿sí? Han puesto el mundo, ¿cómo es esta expresión? De cabeza. Sí, yo pensaba que iba a decir patas arriba, pero bueno, de cabeza se escucha mejor. Han puesto el mundo de cabeza, estos que han trastornado el mundo entero. Andan por nuestra ciudad. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que Guayaquil reconozca el accionar de esa iglesia empoderada, autorizada, capacitada, equipada, y que en un día, yo sueño con ese día en donde la ciudad de Guayaquil diga, estos que trastornan cada lugar donde van, estos que han trastornado el mundo entero, ahora están trastornando nuestra ciudad, ahora están andando por nuestra ciudad. Estos que trastornan el mundo entero están trastornando la cultura de nuestra ciudad. En contraste a esto, quiero recordarles algo que hace algún tiempo les compartía, y es acerca de un reportaje, un estudio muy serio que hizo una periodista hace algún tiempo atrás. Esta periodista no es cristiana, no se identifica con la fe cristiana, sin embargo, ese estudio debe ser digno de nuestra consideración. Ella se propuso, de alguna manera, medir el impacto de la iglesia evangélica, medir el impacto de la predicación del evangelio en la sociedad moderna. Ella se propuso, ¿sí?, identificar cuál era el impacto del mensaje que la iglesia había llevado, que la iglesia había logrado en países, ¿sí?, en donde el evangelio había sido predicado, ¿sí?, casi en la totalidad de esas naciones o ciudades. En continentes en donde la iglesia había llegado con el mensaje del evangelio, lo que esperaba esta reportera era identificar cuán impactante había sido el mensaje que la iglesia había depositado en esas naciones. Así que hizo su estudio e identificó que algunos países, como por ejemplo países que estaban en el continente africano, que habían sido muy expuestos a la palabra, al evangelio de salvación, ¿sí?, no habían, y eso es para el asombro de ella, no habían, de ninguna manera se había visto un cambio en las estadísticas de violencia, de corrupción, de pobreza. Había un contraste entre el mensaje que se predicaba y la realidad que se estaba viviendo en esa sociedad. Así que luego hizo un estudio, ¿sí?, de ciudades más cercanas en donde ella pueda de alguna manera, ¿verdad?, tener un campo más reducido, ¿sí?, donde pueda hacer un examen,
¿sí?, más minucioso y medir precisamente el impacto de este mensaje en ciudades dentro de los Estados Unidos. Así que hizo el mismo estudio, pero esta vez se dio cuenta que el mismo efecto que había tenido el mensaje del Evangelio en otros continentes era exactamente el mismo que había tenido en ciudades, ¿sí?, en países como en Estados Unidos. Ciudades que habían sido expuestas al Evangelio casi en su totalidad, me refiero a los habitantes en esas ciudades. Sin embargo, el impacto había sido el mismo. Las estadísticas de corrupción, las estadísticas de violencia, las estadísticas de diferencias en cuanto a lo social, a lo económico, no habían cesado, no habían bajado. Más bien se mantenían y eran iguales a las estadísticas en otras ciudades y en otras naciones en donde el evangelio no había permeado, en donde la predicación de la iglesia evangélica no había prosperado. Entonces, ante tal evidencia, necesitamos hacer una reflexión. ¿Cómo explicamos que una iglesia como la iglesia temprana, siendo mucho menos en número, tenía mucho mayor impacto en el mundo? ¿A qué le estamos llamando éxito en cuanto a la predicación del evangelio? ¿A la cantidad de personas que reunimos en un lugar o al impacto que esas personas están teniendo en la sociedad? ¿A qué le estamos llamando, ¿sí?, éxito en cuanto a nuestra gestión como iglesia? Si nosotros abrazamos aquello que Jesús dijo de nosotros, que somos la luz y la sal de esta tierra, ¿cuáles serían los indicadores que pudieran medir nuestra gestión? Si pudiéramos medir nuestra gestión como luz, bueno, el indicador sería cuánto, ¿sí?, de luz está siendo expresada en nuestra ciudad. Pero si lo que vemos es que las tinieblas todavía están operando en gran parte de nuestra ciudad, entenderemos que como iglesia no estamos haciendo bien la tarea, aunque pudiéramos ser mucho más en número que la iglesia temprana. ¿Se está entendiendo? ¿Cuál es el nivel de impacto que tiene la sal en esta tierra? Porque si lo que vemos es que todo estamento de la sociedad, toda área de influencia en la sociedad está permeada por la corrupción y no por la sal, entonces entenderemos que aunque somos mucho más en números, nuestro impacto se está quedando corto. Algo no estamos entendiendo, hay algo que necesitamos reconsiderar en cuanto a lo que se refiere a nuestra asignación de parte de Dios como iglesia. ¿Se está entendiendo, mis amados? ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicamos que aunque hoy como iglesia somos mucho más en número, el impacto que estamos teniendo como iglesia en nuestras ciudades es mucho menor al impacto que tuvo la iglesia en edad temprana? Oigan, era la iglesia primitiva. ¿Sabe lo que significa primitiva? Que está en sus primeras etapas de vida. ¿Qué es lo que se esperaría de esa iglesia? Que crezca en estatura, que crezca en madurez, que su impacto sea cada vez mayor, no que se retraiga, no que decrezca. Algo pasó entonces. ¿Cómo explicamos esto? Si tenemos el mismo evangelio o no. ¿Tenemos el mismo evangelio? ¿Cómo explicamos esto si tenemos la misma palabra de Dios? De paso, ellos no tenían Biblia, nosotros sí. La Biblia que ellos tenían era la palabra que Dios había grabado en sus corazones. Hoy tenemos la generación con más versiones de la Biblia como nunca antes. Hay para todos los gustos y sabores. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa palabra está gobernando los corazones de los hijos de Dios?
Si esas versiones de la palabra de Dios o de la Biblia están siendo gubernamentales en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos la misma palabra que tenía la iglesia temprana. Tenemos al mismo Espíritu. Tenemos obviamente al mismo Señor y al mismo Dios. ¿Cómo explicamos entonces esto? ¿Por qué una iglesia temprana, primitiva, tuvo un mayor impacto? ¿Por qué cuando vieron el accionar de esta iglesia dijeron, estos están trastornando el mundo entero? Y quiero sugerir una respuesta. No pretendo tener la respuesta, pero sí pretendo poner delante de la mesa algo que pudiera ser un granito de arena, algo que pueda aportar algo de luz para entender el porqué de esta incoherencia, siendo más, tener un menor impacto en el mundo. Una respuesta que podría ser considerada ante tal situación es que la iglesia esté cada vez más adaptándose a aquello que debería más bien transformar. Que la iglesia esté adaptándose a un sistema que debiera haber más bien hacer que la iglesia retroceda, haga retroceder a ese sistema. Pudiera ser que la iglesia esté abrazando algo que debería más bien desechar. Pudiera ser que nos estamos adaptando a aquello que no debería tener lugar en nuestro corazón. Pudiera ser que nos estamos conformando a aquello que deberíamos estar reformando. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 2. Romanos capítulo 12 y verso 2. Aquí el apóstol Pablo nos habla de esta realidad y dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Miren, esto fue escrito hace tantos tiempos, hace tantos años atrás, y lo habla como mundo actual. Esta palabra sigue vigente. No se amolden a un sistema que sigue en vigencia en este mundo, que gobierna sobre la mente de la gente del mundo, pero que no debería ser gobernante en la mente de los hijos de Dios. No se amolden al mundo actual, no se amolden a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, esto es una condición, ¿sí? Esto es un requisito que no podemos sortear, no podemos pasar por alto, a menos que no renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento por la palabra de Dios. No podemos comprobar, no podremos comprobar como familia, como iglesia, como ciudad, no podemos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si como personas, si como familia, si como ciudad no estamos comprobando, no estamos disfrutando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es porque nuestra mente no está siendo renovada, sino está siendo amoldada a un sistema como el sistema del mundo. La voluntad de Dios para nosotros, ¿cómo lo explico? Cuando usted va a un restaurante, y el mesero hace su trabajo, ¿verdad? Y le dice, usted le puede preguntar, bueno, ¿qué me recomienda para comer? Entonces el mesero dice, bueno, yo le recomiendo esto, esta es la especialidad de la casa. Y usted le pregunta, ¿y qué tiene? Bueno, tiene esto, tiene lo otro, tiene este ingrediente. Si es un ceviche de camarón, bueno, tiene los mejores camarones, tiene un toque de pimienta, tiene una cebolla curtida. Yo sé que se le está haciendo agüita a la boca, ¿verdad? Pero el que se le haga agüita a la boca no implica que lo está disfrutando. El mesero puede pasarse una hora describiendo el plato, pero esa descripción, ¿sí? Esa descripción no sacia su hambre. No le permite comprobar
Y todo en cuanto a la vida de Dios debe ser para nosotros comprobable. Si no estamos comprobando, si no estamos disfrutando de esa voluntad de Dios agradable y perfecta, es porque hemos reducido el Evangelio, es porque hemos reducido la palabra de Dios a algo que necesitamos solamente entenderlo con el intelecto humano, pero no podemos reducirlo a eso, sino que la palabra de Dios es comida que debe ser asimilable, disfrutable para nosotros. Ahora el problema, amados hermanos, es que si no estamos comprobando esa voluntad de Dios, si no está haciendo comida para nosotros, es porque nuestra mente se está moldando a un sistema y no está siendo renovado por la palabra de Dios, que es comida verdadera. Si estamos comprobando la buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas, es porque nuestra mente está en una constante renovación por la palabra de Dios. Pero cuando esto no sucede, la iglesia pierde su eficacia en el mundo. La sal deja de salar, la luz deja de alumbrar. La iglesia pierde su efectividad cuando en lugar de amoldarse a la cultura del reino, cuando en lugar de manifestar la cultura del reino al que pertenece, se adapta a la cultura de un mundo a donde no pertenece. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La evidencia de que la iglesia se está adaptando a la cultura de este mundo es que podemos encontrar más del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Esa es la evidencia más palpable, amados, lamentablemente, y cada vez que nombre aquí la palabra iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica. No tiene coherencia que en la iglesia, ¿sí?, se den disputas, pleitos, contiendas, adulterios, fornicaciones, que cada vez tengamos más, ¿sí?, exasperación de los deseos de la carne y menos niveles de santidad, que cada vez llegar al matrimonio virgen sea la excepción y no la regla, que cada vez tengamos más incidencia de la pornografía en nuestros jóvenes, que lo que hay entre nosotros no sea una comunión por la palabra, sino que nos reunamos por causa de un chisme o una murmuración. Entonces, cuando vemos más del mundo en la iglesia y no de la iglesia en el mundo, es una evidencia de que la iglesia se está adaptando a aquello que debería estar transformando. Entonces la iglesia pierde su efecto y podemos ser millones. Y podemos tener reuniones multitudinarias, pero con todo y eso ser absolutamente ineficaces, inoperantes en el mundo. ¿Se entiende, amados? La evidencia de que la iglesia se está adaptando a una cultura inferior como la cultura terrenal es que podemos encontrar elementos del mundo dentro de la iglesia. Y mucho menos de la iglesia en el mundo. ¿Cuál sería la expresión con la que nos identificarían como iglesia en nuestra ciudad? Olvidándonos de las denominaciones o de los nombres ministeriales, todo eso tiene un lugar, pero olvidémonos por un momento. Si como iglesia, hablo como la iglesia evangélica de la ciudad, ¿cuál sería la expresión con la que nos identificarían? ¿Estos que trastornan el mundo o estos que se amoldaron al mundo? ¿Estos que están poniendo el mundo boca abajo o estos que son parte del mundo? Véalo en su círculo más cercano de amistades, en su familia. ¿Cuál es la cultura que estamos consumiendo? ¿Cuál es la cultura de la cual estamos siendo parte? ¿Somos parte de un sistema terrenal? ¿Somos parte de una cultura como la cultura del mundo? ¿O estamos siendo más bien la manifestación de una cultura superior como es la cultura del reino al que pertenecemos? La cultura que abracemos definirá entonces el impacto y el alcance que tendrá
el evangelio del reino en nuestra ciudad. La cultura que abracemos, la cultura a la cual estemos ligados, definirá el impacto de nuestro mensaje en la ciudad. El impacto de que tendrá el evangelio en nuestra ciudad. ¿Qué es una cultura? No pretendo tener una definición larga, solo algo que pueda ayudarnos un poco más en nuestro entendimiento. ¿Qué es la cultura? Básicamente, la cultura comprende los valores, principios, creencias, actitudes que rigen el comportamiento de un pueblo, de una familia o de una nación. Otra vez, valores. ¿Qué valores gobiernan tus decisiones? Principios. ¿Cuáles son los principios que sostienen aquello que estamos edificando? Los principios son fundamentos. ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se sostiene aquello que estamos edificando como familia, como ciudad, como iglesia? Valores, principios, creencias. Amado, las creencias, es una lástima que el español no tiene otra palabra para fe. Pero cuando dice, si crees, verás la gloria. Esa creer no solo es una creencia. La gente puede tener 1000 creencias, pero cuando se refiere a una creencia que tiene que ver con la fe, que está ligada a la fe, es algo gobernante en tu vida. Es decir, que para Dios el decir creer no es que creo que mañana va a pasar algo. No, creer es tener una certeza y esa certeza gobierna las decisiones y acciones en mi vida. La cultura de un pueblo es gobernante, sobre todo aquello que está ligado a esa cultura. ¿Por qué nadie entre nosotros vino hoy con, ¿cómo se llama estas vestimentas? Con túnica. ¿Por qué nadie entre nosotros vino hoy con túnica? Porque no es parte de nuestra cultura. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿O cuántos comieron esta semana encebollado? Es parte de nuestra cultura. La cultura es gobernante en el pensamiento, sí, de los habitantes de una ciudad, de un territorio. Fíjense entonces que la cultura comprende valores, principios, creencias, actitudes, sí, que gobiernan el comportamiento de un pueblo, que regulan el comportamiento de un pueblo o nación. Por eso es que hoy la principal guerra que enfrentan las naciones no es una guerra en donde es un armamento nuclear o algo parecido. No, es una guerra de culturas. Porque si logro improntar nuestra cultura a la cultura de otra nación, tendré la voluntad de esa nación rendida a la cultura que yo represento. ¿Se entiende, amados? Por eso es que la iglesia tiene una tarea. Y es manifestar una cultura superior que es la cultura del reino al que pertenecemos. No es enfrentarnos, no, es manifestar una cultura que es en todo superior. Si nuestro comportamiento como hijos de Dios se asemeja al comportamiento de un no creyente, es porque estamos siendo gobernados por una cultura que no solo es diferente, sino que es inferior e incluso contraria a la cultura del reino. Y esto es importante, lo que acabamos de mencionar. Jesús no vino a pelear contra una cultura terrenal. Jesús no armó una revuelta, una rebelión contra Roma. No, él no propició marchas contra el Imperio Romano. No, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es manifestar la cultura de un reino que había venido con él. Nosotros necesitamos entender que la cultura del reino es superior a cualquier cultura en esta tierra. No tiene competencia. El evangelio no nos propone ser parte de una contracultura. No, nos propone sencillamente ser parte de una cultura que es superior en todo aspecto. Por mucho tiempo la iglesia ha tenido o ha abrazado una mentalidad de ser oposición. Pero nosotros no somos la oposición, somos el gobierno. Nada puede oponérsele al reino de Dios. Somos gobierno, no somos oposición. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es que la oposición siempre es reactiva.
Entonces hace algo la ideología de género, la iglesia sale a las calles a marchar. Hace algo en las leyes del Congreso, la iglesia sale a marchar. No, eso es una oposición. La iglesia es gubernamental, representa un reino superior. El gobierno legisla. La oposición solo reacciona. Entonces, si activamos la mentalidad de gobierno que tenemos en Cristo, no reaccionaremos ante la cultura del mundo, sino que legislaremos, sojuzgaremos, como fue en el principio, el propósito de Dios para nosotros. Sojuzguen la tierra. ¿Cómo fue entonces que Jesús pudo manifestar la cultura del reino que representaba en medio de semejante oposición como la cultura judía, impregnada por religiosidad, la cultura romana impregnada por idolatría? ¿Cómo es que Jesús pudo tener éxito, ¿sí?, en manifestar una cultura como la cultura del reino? Sencillamente, no siendo parte de esa cultura, no siendo parte de la cultura del mundo. Mi reino no es de este mundo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Se entiende? Siempre tuvo, aunque vino al mundo, nunca participó de la cultura del mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Mi reino es celestial. No siendo parte de la cultura, en una sola palabra esta expresión significa santidad. Es una palabra muy menospreciada, aún en ámbitos evangélicos. Vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Amados, en primer lugar necesitamos sacar de nuestra mente santidad como una palabra ligada a una religión. Santidad no es una palabra que esté ligada a ninguna religión. Santidad es una palabra que describe una vida ligada a Dios. Una vida apartada para Dios. Lamentablemente hoy, cuando vemos a un joven, a una persona que entiende santidad y que vive apartado para Dios, lo llaman religioso. Y eso no es ser religioso, amados. El ser religioso es otra cosa. El ser religioso es comportarse de una manera el domingo en la reunión y comportarse de otra manera de lunes a sábado en todos los demás aspectos o áreas de su vida. Pero una vida en santidad no es una vida que se aísla del mundo, no, es una vida consagrada a Dios. Vivir en santidad es hacer todas las cosas para Dios. Es una vida en donde al único que quiero agradar no es al mundo, sino a Dios. En todo lo que hago, en todo lo que soy, mi único propósito debería ser agradar a Dios. Cuando pierdo ese norte, entonces me voy amoldando a lo que las exigencias del mundo, ¿sí?, a lo que el mundo propone a nuestra vida. De tal manera que un santo es alguien que vive para Dios, no es alguien que se comporta de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. No, eso es ser religioso. Es alguien que aparenta ser alguien que no es. Eso es un religioso. Religioso es alguien que se comporta como hijo de Dios en un ambiente como este, pero se comporta como un hijo del diablo en un ambiente distinto. Es una vida de apariencias. Entonces, la cultura del reino se manifiesta en esta tierra a través de ¿quién? A través de hijos de Dios que han decidido consagrar su vida a Él. Que han decidido no amoldarse, no contaminarse con el sistema del mundo, no participar de un sistema que es inferior en todo, no participar de una cultura que es contraria a la cultura de nuestro reino. Esa cultura celestial se manifiesta, se expresa en esta tierra a través de hijos que, aunque están en el mundo, han decidido circuncidar su corazón, han decidido en su corazón no contaminarse con la cultura del sistema del mundo. Y quisiera que podamos identificar
los tipos de contaminación o cuáles son las áreas en donde el sistema del mundo, la cultura del mundo puede permear en nuestra vida. Y lo primero de ellos es el engaño. Si hay algo que el mundo utiliza para atrapar el corazón de los hijos de Dios, es el engaño. Génesis 1 nos ilustra de una manera perfecta cómo es que el engaño puede atrapar el corazón de alguien que fue diseñado para expresar la cultura celestial y ahora solo puede expresar una cultura viciada de corrupción. El engaño que llegó a la vida de Adán. Ustedes recordarán que la serpiente entra en acción, ¿verdad? Y contradice la instrucción que Dios le había dado al hombre. La instrucción era: no comerás del fruto del árbol del conocimiento. Porque si comieres de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Moriría. ¿Qué le dice la serpiente? No es cierto que morirás. Más bien, si comes de ese fruto, serás como Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue que el hombre se contaminó? ¿Cuándo se contaminó? ¿Cuando probó del fruto? ¿Cuando lo comió? ¿O cuando escuchó y creyó el engaño? Cuando escuchó y creyó en el engaño, en la mentira. El comer del fruto fue la consumación de ese engaño. Cuando el hombre creyó la mentira en su corazón, ahí fue que se contaminó. Ahí fue que se desconfiguró. Pero cuando comió de la fruta, se hizo uno con el engaño. ¿Me hago entender? Esto es importante. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentiras. ¿Sabe qué significa eso? Que Satanás solo puede engendrar hijos a través del engaño. Así como Dios engendra hijos por medio de la palabra de verdad, así Satanás engendra hijos a través del engaño. Y eso es lo que la cultura del mundo tiene como oferta. Siempre está en oferta. El engaño, las mentiras. Y cuando nosotros decidimos prestar oído y creerlo, entonces nos contaminamos al sistema del mundo, nos hacemos uno con el sistema del mundo y operamos bajo el engaño. ¿Se entiende, amados? Jesús dijo, ustedes, hablando de los fariseos y de todo ese sistema, ustedes son hijos de su padre, el diablo. En otras palabras, su constitución, su esencia es el engaño. Entonces necesitamos proponernos de todo corazón no contaminarnos con el alimento del mundo. ¿Cuál es el alimento del mundo? El engaño, la mentira. Desde que el engaño entró en el vientre de Adán, el viejo hombre solo se alimenta de mentiras. Todos los días el viejo hombre come del mismo fruto, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los días ese hombre viejo come del mismo fruto. Es por esto que cuando Dios vino a la tierra, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, se encarnó, Él vino en forma no de libro para que lo estudiemos, sino en forma de pan para que lo comamos. Porque solo a través de comer de ese pan de vida, la naturaleza de engaño ya no es operante, ya no opera en nuestra vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. La pregunta es, ¿qué estamos comiendo? Amados, ese pan de vida es la palabra de Dios. Si estamos comiendo el engaño del mundo, seremos uno con ese sistema. Pero si estamos comiendo palabra de Dios, entonces esa vida impartida a través de esa palabra provocará en nosotros la manifestación de la cultura de este reino. Miren
Miren lo que en el Antiguo Testamento nos narra. Esa es la historia de un hombre conocido por nosotros como Daniel y unos amigos que él tenía, unos jovencitos judíos que fueron llevados cautivos a un lugar tan inhóspito, tan hostil para su fe como lo era Babilonia. Quiero invitarles, por favor, a que nos sumerjamos en los minutos que nos quedan en esta lectura. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a ver la historia de un joven muchacho que decidió en su corazón, de una manera frontal, de una manera decidida, no contaminarse con los alimentos que esa cultura, la cultura babilónica, que representa el sistema del mundo, le ofrecía. Miren lo que dice Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses, con D menor. Miren lo que dice el verso 3. Apenas el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Estos debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales debía enseñárseles la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Qué debían enseñarles? La cultura babilónica. Estos jóvenes judíos fueron llevados esclavos hasta Babilonia y escogieron de entre ellos, ¿sí?, los que humanamente hablando parecían perfectos, sin defectos, que tuvieran capacidades para entender, para poder absorber la cultura babilónica y luego puedan representar esta cultura. ¿Se entiende? Miren la mentalidad del reino, un reino terrenal, ¿no? Toma esclavos, ¿sí?, y no les pone grilletes en las manos, no, les pone grilletes en la mente. ¿Les enseña qué? Cultura. Les enseña cultura. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, entiende, estos jóvenes van a ser representantes de nuestra cultura. No van a andar con cadenas, lo que vamos a hacer es instruirlos en nuestra cultura, para que sean nuestros representantes delante de las naciones, delante de su nación. Interesante, ¿verdad? Debían ser jóvenes sin defecto, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en ¿dónde? En la mesa real. Había un banquete delante de ellos. Por favor, siempre asocien. No estamos hablando de abstenernos de una comida, estamos hablando de abstenernos de un alimento, que es el engaño. El rey les asignó, ¿qué les asignó el rey? Raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. No era alimento de esclavos. El alimento de esclavos es fácilmente rechazable, pero el alimento de un rey es deseable. ¿Se entiende? Todo esto tiene un aspecto gubernamental. Su preparación, miren, dice que el rey les proporcionaba raciones diarias de la comida y del vino que se servía en su mesa. Y la preparación de estos jóvenes debía durar aproximadamente 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo estos chicos? Todo lo que pasaba en el palacio para poder poner su vida al servicio de un reino. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá y de los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre, ustedes saben, ¿no? Misael, Mesac y Azarías, Abednego, Ananías, a Sadrac.
Pero Daniel, verso 8, se propuso no contaminarse. ¿Qué se propuso Daniel? No contaminarse con la comida y el vino del rey. Y aquí nosotros hemos hecho una serie de cosas. Es que estoy haciendo el ayuno de Daniel, ya vamos a ver esto. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligue a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, miren eso, impresionante, ¿verdad? Dios mismo puso gracia en Daniel para ganarse el afecto de aquellos que eran contrarios a su fe. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel y dijo: tengo miedo de mi señor el rey, pues él fue quien me asignó darles esta comida, y si el rey llega a verte flaco y demacrado, más que los otros jóvenes, por culpa tuya me cortará la cabeza. Luego Daniel pone a prueba esta situación y le dice a este que le proporcionaba la comida: tú vas a ver cómo yo me abstengo de la comida del rey, ¿sí? Y mi condición no va a desmejorar, mi condición va a ser mejor incluso que la de los otros jóvenes. Miren lo que dice el verso 11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel y a sus compañeros. Y por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Dame 10 días para ver cómo me pongo. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Esto es lo que decía. Entonces nosotros hemos hecho toda una construcción teológica sobre el ayuno de Daniel. Una dieta hemos hecho. Estoy haciendo el ayuno de Daniel. Amado, eso es reducir a una dieta toda una estrategia gubernamental, que es proponerse en el corazón no contaminarse con la cultura del mundo. ¿De qué te sirve hacer el ayuno de Daniel, ¿sí?, si estás consumiendo por los ojos y por los oídos todo lo que el mundo te propone? Por favor, Daniel no estaba en los 10 días para volverse fit. No, Daniel estaba procurando que su vida sea agradable delante de Dios. Daniel estaba en un ámbito completamente hostil a su fe y él propuso en su corazón no tomar, no comprometer, no contaminarse de lo que ese mundo le ofrecía. Le dijo al jefe de los servidores: danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, los 10 días, compara nuestro semblante con el resto de los demás, con el demás jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Qué impresionante la confianza, la convicción de este joven. Verso 14, el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días, y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Así que si usted quiere estar sano, no participe de la cultura del mundo. No se contamine de lo que el rey de este mundo, lo que el que está en el mundo le ponga en la mesa. No se contamine con esa comida. Que su comida sea la palabra de Dios. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia, para entender toda clase de literatura y de ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia, y luego de hablar el rey con Daniel y sus compañeros, miren, por favor, resalte esto.
no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron al servicio del rey. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento los halló 10 veces, uno por cada día. ¿Se acuerdan? 10 días a prueba. Ahora son hallados 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. La pregunta era, ¿quién es esclavo de quién? Babilonia trató de esclavizar a Daniel, pero un hombre que está en su corazón, que es esclavo en su corazón de Dios, jamás será esclavo de un sistema. Jamás será esclavo del sistema del mundo. Nabucodonosor estaba en el trono, pero quien gobernaba a Daniel en esos días, quien gobernaba Babilonia en esos días, era Daniel. No se halló en toda Babilonia alguien semejante a Daniel y a sus compañeros. Amados, para que el gobierno de Dios, para que la cultura de Dios pueda manifestarse en esta tierra, solo hace falta uno que disponga en su corazón no contaminarse con la comida que este sistema le ofrece. Termino en 5 minutos, ¿les parece? Lo primero, no contaminarse con el engaño, con el alimento que el mundo nos ofrece. Lo segundo, no contaminar nuestro culto a Dios, no contaminarnos con el culto que el mundo ofrece. En la misma línea, los amigos de Daniel propusieron en su corazón, así como Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida que el rey le ofrecía, los amigos de Daniel propusieron en su corazón no contaminar su culto a Dios. Salió un edicto, salió un decreto real en aquellos días. Y ese decreto decía que todo habitante en Babilonia debía inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquello? ¿Por qué es importante para nosotros atender este punto? Una cultura no solo son costumbres y tradiciones. Alguna vez les hacía mención de esto. ¿Por qué estas agendas, por qué estas ideologías perversas están interesadas en volver ley, ¿sí?, sus perversas intenciones? ¿Por qué? ¿Por qué estas ideologías que atienden a un sistema corrupto están interesados en promulgar leyes? Es sencillo, esto es una construcción social. Cuando algo es ley, se transforma en una norma. La norma que regula la conducta de un pueblo, ¿qué pasa con la norma? La norma nos dicta entonces aquello que es normal. ¿Se ha dado cuenta que hoy algunas cosas que para los que tenemos un poquito más de 40 años, ¿sí?, no era normal, hoy esta generación lo está viendo normal? Es normal, claro. Por eso es que estas agendas perversas quieren promulgar leyes corruptas. ¿Para qué? Para que le dé legalidad y que desde esa legalidad se normalice, se produzca una norma. Entonces la norma dicta lo que es normal. Y la normalidad, lo que es una norma, ¿sí?, produce cultura. Y la cultura define el culto de un pueblo. Define el culto de un pueblo. Entonces estos jóvenes no estaban rechazando un plato de comida. Estos jóvenes no estaban rechazando solo algo
que podríamos llamar inofensivo. No, estaban rechazando el ser parte de una cultura porque la cultura termina definiendo el culto en nuestro corazón. ¿A qué Dios adoramos? Entonces los hijos de Dios no vivimos conforme a los estándares del mundo, no vivimos conforme a lo que el mundo llama normal, no, vivimos conforme a la voluntad de Dios, lo que Él llama bueno. Todo el mundo lo hace, ¿has escuchado esa expresión? Ese es precisamente el problema, que quienes lo hacen son los del mundo, pero tú no eres de este mundo. No se espera otra cosa del mundo, pero sí se espera otra cosa de los hijos de Dios. Es otro estándar. Así que cuando tu hijo te diga, papá, pero todo el mundo lo hace, tú, mi hijo, tú no eres de este mundo. ¿Cómo osas compararte con una creación caída? ¿Cómo puedes compararte con lo que hacen los que están gobernados por una cultura inferior a la cultura a la cual tú perteneces? Lo que se espera de los hijos de Dios es manifestar el carácter de nuestro Padre. ¿Por qué deberíamos encajar en un mundo al cual no pertenecemos? Lo que debía regir nuestra manera de vivir no son las costumbres del mundo, sino la cultura del reino al cual nos ha sido entregado. No actuamos según las normas del mundo, actuamos según los designios de Dios. Y estos jóvenes, aunque esa actitud les hubiese podido costar la vida, ellos dijeron esto es extremadamente glorioso. Cuando las autoridades en Babilonia les quisieron instigar, cuando las autoridades en Babilonia los quisieron reducir por miedo, estos hombres le dijeron, nosotros confiamos en Dios. El castigo por no arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor era ir a un horno de fuego. Y ellos propusieron en su corazón, al Dios que nosotros adoramos, nos puede librar de ese horno de fuego. Pero si ese Dios que puede hacerlo no nos librase de ese horno de fuego, con todo y eso, no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Bueno, con todo y eso los llevaron camino al horno. Dice la palabra que este rey perverso le subió, creo que fueron 7 veces u 8 veces más la temperatura de ese horno. De tal manera que los hombres que abrieron las puertas de ese horno para llevarlos a estos jóvenes a esa condenación, se quemaron. Era tal la temperatura que todos ellos se quemaron. Pero fíjese lo que pasó con ellos. Fíjese lo que pasó con ellos. Verso 20 de Daniel capítulo 3. Miren lo que pasó con esto. Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos y mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Y fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Miren lo que sucedió. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, respondieron ellos. Y este rey exclamó y dijo, miren allí, miren el fuego, porque veo a 4 hombres, sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá.
Y cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, todo ese sistema, las autoridades de ese sistema, todos esos consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Miren lo que dice luego. No, esto se pone mejor. Miren lo que dice. Entonces exclamó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden del real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en el gobierno de Babilonia. Amados, 4 jovencitos, desterrados de su tierra, llevados como esclavos, trastornaron un imperio tan poderoso como el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque propusieron en su corazón no contaminarse con el alimento que ese imperio les proponía, no contaminar su corazón con un culto diferente del culto a su Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Qué importante para nosotros como iglesia en este tiempo es entender que no son los números que nos permitirán tener un efecto mayor en la sociedad, sino nuestra decisión en el corazón de no contaminarnos con una cultura como la cultura de este mundo. Padre, enséñanos a vivir, Señor, una vida en santidad. Enséñanos, Señor, cómo es posible disfrutar, comprobar de tu buena, agradable y perfecta voluntad en esta tierra. Que nuestra familia, Señor, que nuestra ciudad pueda verte cara a cara. Que podamos disfrutarte aquí, Señor. Que esta pueda ser llamada una ciudad de paz. Una ciudad, Señor, transformada por tu gloria. Enséñanos, Señor, cómo vivir según tu voluntad y no según lo que el mundo declara como norma. Forma en nosotros un corazón que decida cada día no contaminarse con el alimento del mundo. Que decida cada día, Señor, no negociar nuestro culto a ti. No nos inclinaremos, Señor, delante de ningún ídolo. No hemos puesto, Señor, nuestra esperanza en lo que el sistema del mundo nos puede ofrecer. Tú eres el Dios que salva. Tú eres el Señor que transforma. Tú eres el único Dios verdadero. Señor, así como ese rey pagano reconoció que no hay otro Dios como tú, ¿cómo no hemos, Señor, de reconocer nosotros que somos tus hijos? Forma en nosotros el corazón de tu Hijo, para que podamos decir, así como Él dijo, Señor,
hemos vencido al mundo. No te pedimos, Señor, que nos saques de aquí. Te pedimos, Señor, que podamos resplandecer con la luz que tu Hijo encendió en nuestro corazón. Que podamos ser, Señor, lo que tú dijiste que somos, la luz y la sal de esta tierra. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.